Para ser bien claro, todos esos antecedentes no es que sean unos rumores que se incorporan en esta historia, sino que son antecedentes que se incorporan en la carpeta investigativa, están ahí, es parte de todas las indagatorias que hizo la Fiscalía en estos 14 meses, donde ese testimonio que ella entrega más de una oportunidad respecto al temor que sentía de su propio hijo es algo que declaran muchas personas. Estamos con Sergio Jara, que ha estado también investigando más respecto a este caso, Sergio, y en la carpeta hay 15 personas que dicen haber estado presentes en el momento en que ella manifiesta este temor de manera absolutamente explícita hacia su propio hijo. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Sergio? Buenos días. Buen día. Sí, estamos a la expectativa de la jornada final de formalización. Recordemos que ayer ya se decretaron medidas cautelares sobre uno de los partícipes de este delito que imputa la Fiscalía de parricidio y homicidio, además de el robo con violencia. El que quedó con ya la cautelar fija, que es el arresto domiciliario nocturno, es el ex yerno de Julia Chuñil, personaje clave en esta historia porque es quien declara y quien le entrega la información a la policía y también a la Fiscalía de que fueron los hermanos San Martín y Troncoso Chuñil quienes le habrían dado muerte a su madre y la habrían también enterrado en un bosque cercano a la casa, en las afueras de la casa, que es donde está todavía la policía, carabinero, básicamente, la Bocar, buscando los restos de Julia, ¿no? De eso se trata la jornada de hoy, de esa búsqueda que todavía no da con el cuerpo de Julia Chuñil, quien desapareció hace 4 meses, y también de la jornada final de la formalización que va a dar cuenta de si los hermanos Janet, Pablo y Javier quedan o no con prisión preventiva, porque ayer la formalización de la Fiscalía se sustentó en gran parte, diría en gran medida, en el testimonio del ex yerno y en una testigo reservada, que fue la última persona en ver con vida a Julia Chuñil y que además fue testigo también de una pelea entre ella y Javier, ¿no? Esas son las evidencias. La abogada defensora de los hermanos Troncoso y San Martín Chuñil se hizo cargo de algunos de los argumentos planteados por la Fiscalía, en tanto negó, ¿no? Que este hecho hubiese sido un parricidio y más bien se refirió a las huellas de sangre, sí, a las huellas genéticas que se habían encontrado y que no eran parte central de esta formalización. Como dice Francisco Sanfurgo, efectivamente, Julia Chuñil, por los antecedentes que se volcaron ayer en la formalización, había planteado temores en 2024 en la iglesia a la que iba, que se llama Iglesia del Señor, la cual ganó por sangre. Así se llama, Iglesia del Señor, la cual ganó por sangre, y tiene sede en la comuna de Los Lagos y en la comuna de San José de Mariquina. A ambas iba Julia Chuñil y en ambas dejó rastros, ¿no? Sí. En ambas dejó rastros. Yo tengo acá algunos testimonios que se tomaron en esos lugares por parte de las autoridades, por parte de la policía, por investigaciones, básicamente de carabineros, que fueron a tomar testimonio a estas personas. Mira, te voy a leer una mientras, porque son varios los testimonios, como tú decías, más de 15 personas que hablan. Déjeme abrirlo bien para no equivocarme, dicen. Durante el culto, y específicamente en el espacio destinado a gratitudes y peticiones, que esto entiendo que se da como después de la especie de misa, ¿no? O charla que se da en este tipo de cultos, en presencia del pastor Daniel Vázquez Aguilera, en presencia del pastor, ojo con esto, que es la autoridad religiosa del lugar, no es uno más, no es una visita más, sino que es la autoridad religiosa de este lugar, la señora Julia Chuñil Catricura, de manera muy sentimental y triste, solicitó la palabra y expresó agradecimientos a Dios. Al finalizar su plegaria, esta manifestó de manera verbal y pública, y acá abren comillas, la citan a ella, que estaba en un tremendo peligro con uno de sus hijos, que era la vida de ella o la vida de su hijo, cierre comillas. Esto la tenía muy acomplejada, muy complejada, no especificando a qué tipo de problema mantenía, como tampoco cuál de sus hijos se refería. Si bien tal declaración llamó la atención de los presentes, la de mi persona y de mi cónyuge, dice la persona que está declarando, ¿no? Porque un testigo de estas palabras, no le quisimos profundizar en el tema, haciéndolo el pastor Daniel Vázquez, quien le manifiesta: hermana Julia, a lo mejor el Señor le está dando una nueva oportunidad a usted para que se acerque a la iglesia y al Señor y que vuelva a ser la hermana feliz de antes. Esa fue la respuesta del pastor ante los miedos que manifestaba Julia Chuñil. Les voy a repetir la frase que cita este testigo que la escuchó en la iglesia, y dice que estaba en un tremendo peligro con uno de sus hijos, que era la vida de ella o de sus hijos. De hecho, la Fiscalía cita ayer 3 frases concretas de Julia Chuñil en estos cultos que recoge de testigos que la escucharon. Una es: mi vida en la casa es un infierno.
Claro. Otra es, estoy amenazada de muerte por uno de mis hijos. Y la tercera es mi vida o la de mi hijo. O sea, es explícito, es directo, Sergio. no hay espacio a interpretaciones, Pancho, cuando además estamos viendo ya la imagen de cómo están nuevamente levantando esa carpa de la Bocar en el sector. Pancho. Sí, no, que algo relevante de justo la declaración que tú leías ahora, Sergio, es que el pastor Daniel es de la iglesia que tiene sede en San José la Mariquina, que está a 40 kilómetros de la casa de Julia Chuñil. Ya. 35, para decirlo en realidad. Y ella frecuentó, después de que durante muchos años ella iba a la iglesia que está aquí en Los Ciruelos, que está a 4 kilómetros de su casa. La comuna de Los Lagos. Se fue a esa, el mismo pastor la llevó en el vehículo hacia allá, probablemente porque ya no se sentía cómoda en la iglesia de acá, donde estaba toda la comunidad cercana. Ah, mira. Y es entonces, claro, en esa iglesia, a 40 kilómetros de su casa, en San José de la Mariquina, donde verbalmente ella expresa, porque en la de Los Ciruelos, por lo que pudimos conversar nosotros, lo conversó no en el culto, sino que con varias personas por separado. Pero cuando ya se atreve a decirlo en el culto, es en San José de la Mariquina, que se sentía, entiendo Claro. yo, por lo que pudimos conversar con el pastor ayer, que él nos negó que hubiera dicho esto el pastor. Nosotros hablamos con el pastor ayer, nos negó que hubiera Ya, dicho ¿hablaron esto. con este mismo pero pastor, está perdón? en su declaración. ¿Daniel Vázquez? ¿Con el pastor Daniel Vázquez? Sí, hablaron? con don Daniel, sí, hablamos con él. ¿Y él- Hablamos con él. ¿Y él negó ese testimonio? Lo que pasa es que, por supuesto, que nosotros nos presentamos antes de hablar con él. Primero nos dijo que no iba a dar una entrevista. Que no iba a dar entrevista. Él no estaba, nosotros lo estábamos esperando. Un vecino lo llamó por teléfono y le dijo, oye, acá hay unas personas esperándote, y él llegó en su camioneta acompañado de su señora. Ya. ¿Ya? Y nos dijo que no iba a dar entrevista. Nosotros dijimos, bueno, pero permítanos conversar con usted. Nos dio algunos minutos de su tiempo y nos comentó que sí, ella dijo que tenía temor, pero porque en su entorno habían pumas y había... Te prometo que fue así. Yo, habiendo ya, por supuesto, leído estas declaraciones y sabía en efecto Exacto, el contenido. que existía esta declaración de que ella verbalizó frente a toda la congregación. No, hay varios él testigos, ¿ah? siendo que lideraba Sí, la ahí- ahí Hay congregación. muchos testigos. Sí, hay varios Eso, testigos. Sí. pero la respuesta que te da ahora puede, Sí, claro. puede responder a muchas cosas. Ha pasado el tiempo, la respuesta que él le da, lo que Sí. contiene la carpeta investigativa y la respuesta que él da y que está en la carpeta es a lo menos débil ante una mujer de 70 años, 72 años que te va a pedir auxilio. Porque eso, o sea, Julia Chuñil lo que plantea en el culto es: estoy bajo amenaza, Sí. mi vida corre peligro. Y la respuesta es quizás una señal de Dios, de que usted se acerque un poco más al culto. Uno creería que la respuesta debe ser otra. ¿Ah? O sea, después de la batalla somos todos generales, pero si una mujer se te acerca y te dice, mi vida corre peligro, es mi vida o la de mi hijo, me siento amenazada por mi hijo, y la respuesta es acérquese más a la iglesia. Yo creo que Llamativo. ese es un interrogante que surge a partir de esos antecedentes que hemos ido conociendo. Estamos también con el abogado exfiscal Carlos Gajardo. ¿Qué pasa ahí con... uno podría pensar una obligación de denuncia frente a lo que se explicita como una amenaza a la vida de una persona? Sí, no la tiene esa persona, no solo la tienen los funcionarios públicos, y en este caso no es así. Pero estos testimonios que relataba Sergio son importantes porque dan el contexto, ¿no? La Fiscalía, ¿qué ha hecho en la audiencia? Ha intentado acreditar que aquí hay un contexto en que Julia Chuñil tenía amenaza y que por lo tanto era posible esta agresión, pero además acompañó testimonios reservados de lo que ocurrió el día 8 de noviembre. ¿Ah? Y ahí es bien interesante porque Dos testigos. no teníamos esa información. Con esa información se pidieron las órdenes de detención, y esa información da cuenta de testigos que presenciaron esa noche o escucharon, porque hay un testigo que estaba en el lugar y otros vecinos que escucharon gritos, peleas, que da a entender que luego, a partir de eso, desapareció Julia Chuñil, nunca más se vio, ¿no? Y fíjate que es bien interesante, Andrea, porque con esa información la Fiscalía obtiene las órdenes de detención de estas 4 personas, de los 3 hermanos, ¿no? De Janet, de Pablo, de Javier y del yerno. Y estando detenido el yerno, el 15 de enero, es decir, recién,
se obtiene por parte de la Fiscalía esta confesión, donde él como testigo presencial señala lo que sucedió. O sea, ahí la Fiscalía, que ya tenía un caso importante que había permitido la detención de estas 4 personas, obtiene un antecedente muy fundamental, es sustancial, ¿no? Va confirmando, ¿no?, lo que fue esta línea donde fue avanzando el Ministerio Público, donde va estableciendo un patrón de conducta de lo que ocurría al interior de esa casa. Claro. Y eso es bien terrible verlo, cómo había no una ni dos denuncias o testimonios de situaciones de violencia, sino que había antecedentes concretos. Y en la carpeta, Sergio, también se incorporan, por ejemplo, asistencias que hubo en un servicio de salud, donde se habla de situaciones de violencia intrafamiliar. Más de una, o sea, ¿eh? Más de una. Hay un más de una. Claro, que es parte del contexto, como dice Carlos Gajardo, que plantea la Fiscalía en el marco de esta formalización, para que se entienda que esto había un maltrato habitual en contra de Julia Chuñil por parte de su entorno familiar. Que esto no es una situación única, ¿no? Y que pasó de pronto porque se alinearon los astros, sino que esto más bien es una conducta permanente en el tiempo, sostenida, y que es ejercida por sus hijos, en particular por José Luis, un sujeto que está hoy día preso, que no participa de este homicidio, pero que está preso precisamente por haber matado a un otra vecino, persona, ¿no? En el mismo sector, y que él tenía, por ejemplo, varias denuncias en comisaría, digamos, por haber amenazado a Julia Chuñil, por haber amenazado a Janet, su hermana también. Javier, a quien se le imputa como el homicida principal de este caso, también tenía antecedentes por amenazas en contra de Julia Chuñil. Incluso fue formalizado José Luis en ese momento por haber golpeado a Julia Chuñil. Por lo tanto, y a la hermana. Y a la hermana también, a Janet. También. Claro. Y entre ellos también, entre Julio y Javier, digamos, es una familia que vivía en un entorno de violencia, varios de ellos con problemas de alcoholismo. Son antecedentes que están, digamos, no que son rumores o que son declaraciones de personas, sino que son denuncias que sucedieron y que están en el sistema judicial. Por eso la Fiscalía decía que este era el tercer homicidio en el lugar, ¿no? Claro, al menos uno fue el de José Luis al vecino. Claro. Exacto. El otro sería Julia Chuñil, y hay un tercero que no lo tengo. Que fue anterior. Y de otras personas que vivían ahí, antecedentes bien contundentes que se van sumando a esta carpeta, y que, como tú decías, Carlos, ha permitido ir estableciendo cómo fue el minuto a minuto de esa noche del 8 de noviembre en el que Julia Chuñil habría sido asesinada por su hijo en vista ahí de toda su familia. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuáles son los elementos que sustentan esa línea que presenta justamente la Fiscalía ante tribunales? Estamos, por supuesto, conectados también a lo que va a suceder en los próximos minutos. Vamos a revisar en detalle el siguiente informe de Contigo en la Mañana y luego lo seguimos analizando.